Gracias al Señor por el nuevo día que nos has dado. Dice la Biblia que este es el día que hizo el Señor, por lo tanto me regocijaré y me alegraré en él. Yo soy la pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global. Para mí es un honor y es un privilegio poder compartir contigo en este día. Estamos ubicados nosotros como congregación en la 12656 de la Gold Road. Esto es en Houston, cerca del 6, allí entre Memorial y Briar Forest. Queremos invitarte a que puedas compartir con nosotros en algún momento, especialmente si no tienes congregación, no estás asistiendo a un lugar, pues visítanos. Creo que va a ser de mucha bendición para ti estar con nosotros, pero además de eso, si eres una persona con llamado al ministerio y necesitas ser formado, somos un lugar con una enseñanza fuerte, una enseñanza para madurar al cuerpo de Cristo. Ese es el llamado que Dios nos ha dado en nuestro ministerio y por lo cual hemos sido colocados en esta ciudad. Así es que nuevamente nuestra dirección es la 12656 de la Gold Road en Houston. Y también si quieres conocer de nuestra misión, de nuestra visión, saber lo que creemos, puedes entrar en nuestra página web allí en el www.globaladvancedchurch.org. Allí vas a encontrar muchísimas cosas que pueden ser de mucha bendición para ti y puedes leer nuestra visión, nuestro credo, la misión que tenemos como congregación. También las estrategias que estamos utilizando para que el reino de los cielos sea establecido. También puedes encontrar diversos temas. Si eres un estudiante de la Biblia, pues vas a encontrar música, varias cosas que son interesantes allí y que ojalá puedas disfrutar de lo que el Señor nos ha entregado. Si quieres también seguirme en mi página en Facebook, puedes entrar al www.facebook.com/Corey Gómez y allí pues escribo un artículo semanal. También coloco los bosquejos de las enseñanzas que doy, así es que si estás interesado, con muchísimo gusto puedes entrar y vas a hacer clic a me gusta. Nuevamente el facebook.com/Corey Gómez. Y bien, estoy tratando una serie con ustedes, Nehemías, construyendo en tiempos difíciles, pero con la estrategia de Dios y con la sabiduría de Dios. Y el día de ayer estuve compartiendo con ustedes acerca del hecho de la importancia, mejor dicho, de las relaciones de pacto en el tiempo que nos toca reconstruir. Y te decía que Nehemías nos da principios sumamente importantes con respecto a esto. Estábamos leyendo y compartí contigo ayer dos principios. Estuvimos leyendo Nehemías 2 y vimos versos 16 al 19 y vimos el primer principio que yo te decía ayer era que no podemos compartir nuestra visión o nuestro sueño con cualquier persona. Encontramos aquí que Nehemías compartió la carga que Dios le había dado, ese sueño de ver los muros restaurados, de ver las puertas establecidas nuevamente, la compartió en el momento exacto y con las personas apropiadas. Cada vez que nosotros nos salimos del orden de Dios, del plan de Dios y compartimos aquello que Dios nos ha dado con cualquiera, nos puede pasar lo mismo que a José, que al compartir aquellos sueños que Dios le dio con sus hermanos fuera de tiempo, pues simplemente en el corazón de ellos se gestó un espíritu de homicidio y terminaron sacando a José, matando a José en su alma y definitivamente separando a José del amor del Padre. El segundo principio que compartí contigo ayer es que no permitamos que las confrontaciones personales nos desenfoquen y veíamos cómo estos tres enemigos principales de los planes de Dios siguen presentes en este tiempo. Tobías, Sanbalat, Gesem el árabe, siguen presentes en el pueblo de Dios de una u otra manera. Gente en posición de autoridad, gente que está metida dentro del pueblo de Dios y gente que de alguna u otra manera se siente como con derecho a venir a decirnos a gente que recibimos de parte de Dios una visión, un llamado, una carga, que hemos sido posicionados en un lugar. Ellos se sienten con derecho a venir a menospreciarnos, a juzgarnos, a tratar de traer sobre nosotros incredulidad, desánimo. Sin embargo, me
me gusta la frase que Nehemías les dijo, cómo les responde el Dios de los cielos, Él nos va a sacar adelante. Esto es en la Nueva Versión Internacional. Y esta es una de las frases más maravillosas en este pasaje, en este capítulo 2 de Nehemías. Cuando tenemos la capacidad de poner nuestra confianza en el Señor, cuando podemos poner toda nuestra fe en Dios y podemos entonces saltar aquellos obstáculos que se nos presentan. En el día de hoy quiero compartir contigo específicamente lo que tiene que ver con cuando estamos entonces en búsqueda del equipo, cuando estamos tratando de establecer las relaciones de pacto en un tiempo de dificultad. Y me gustaría que nuevamente viéramos aquí en Nehemías 2, 17 al 18, que lo estuvimos viendo ayer, pero quiero ver algunos ingredientes en este pasaje que tienen que ver con el tipo de personas con quienes vamos a compartir nuestra visión. Nuevamente dice, entonces les dije, ustedes conocen la situación en que estamos. Jerusalén está en ruinas, sus puertas consumidas por el fuego. Así que trabajemos juntos y reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que dejemos de sufrir esta humillación en la que estamos viviendo. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional y la escogí en este pasaje porque me parece bastante clara y describe con bastante nitidez la situación que estaba enfrentando Nehemías y el pueblo en ese momento. Dice, Jerusalén está en ruinas. Jerusalén es tipo de la iglesia está en ruina, las puertas están consumidas por el fuego, las puertas tienen que ver con ese lugar donde ejercitamos la autoridad, han sido consumidas por el fuego. Entonces dice, así que trabajemos juntos y reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que dejemos de sufrir esta humillación en la que estamos viviendo. Es necesario que una vez más el pueblo de Dios se levante, es necesario que una vez más el pueblo de Dios se una, es necesario que una vez más el pueblo de Dios decida que vamos a reconstruir los muros de la iglesia. Sobre los muros de la iglesia, sobre las murallas de Jerusalén, Dios ha puesto atalayas para que puedan interceder de día y de noche y no le den descanso a Dios hasta que Jerusalén sea colocada nuevamente como esa novia preciosa. Dice, pero esos muros en este momento estaban destruidos, las puertas consumidas a fuego. Y dice entonces, también les conté lo bueno que Dios había sido conmigo y lo que me había dicho el rey. ¿A qué se refería Nehemías? Veíamos en los primeros programas cómo Nehemías le pide cartas al rey para que los gobernadores del otro lado del río le franquearan las puertas, cómo Nehemías le pide al rey que le dé cartas para Asaf, el que cuidaba los bosques del rey, de tal manera que pudiera recibir la madera para poder trabajar no solamente las puertas de la ciudad, la casa donde él iba a estar. Y dice también, y también tiene que ver con el hecho de que Nehemías fue con gente de acá caballo que estaba cuidándolo durante su ida, y la misma gracia y el favor que estuvo sobre la vida de Nehemías para que el rey le permitiera ir a reconstruir, usando la frase que él utilizó en ese momento, el sepulcro de sus padres. Nehemías les dice, Dios ha sido bueno, su gracia, su favor ha abierto puertas. ¿Sabes qué? Esto a mí me emociona. Cuando yo leo Nehemías, realmente me emociona. Este es un libro que está lleno de historias que hacen que nuestra fe nuevamente se encienda a nuestro Señor o se deposite verdaderamente donde debe estar, en la persona de Jesucristo. La gracia y el favor de Dios en nuestros tiempos más difíciles han sido derramadas sobre nuestras vidas de una manera impresionante. Como dice el salmista, dice que frente a nuestros enemigos el Señor ha preparado una mesa y esa mesa la ha llenado con manjares. En esa mesa Dios ha puesto para que nosotros no solamente podamos comer, pero delante de nuestros enemigos ha ungido nuestra cabeza con aceite, ha hecho que nuestra vida rebose de alegría. Y nosotros como hijos de Dios estamos llenos de agradecimiento. Nuestro corazón se levanta en una canción de adoración diciendo, Señor, tú eres santo y tú eres digno de recibir la gloria. Porque cuando no solamente el mundo, cuando el diablo pensó que nos había derrotado y que del todo éramos destruidos,
Tú, Señor, con una palabra nos levantaste y nos reposicionaste y nos estás utilizando para tu gloria y para tu honra. Es emocionante saber que lo que Dios hizo en el pasado lo sigue haciendo en este tiempo. Ahora, me gustaría que viéramos, porque termina diciendo ese pasaje, dice, cuando le contó lo bueno que había sido el Señor, le dice, ellos dijeron, todos animados en la Nueva Versión Internacional, manos a la obra. En otras palabras, ellos entendieron, si Dios ha sido bueno, si Dios ha dado la gracia, si Dios hizo que el rey Artajerjes cambiara el decreto y se nos diera el permiso para reconstruir, si tú viniste, si tenemos en este momento, vamos a decir, los recursos que necesitamos para hacer la obra, vamos a poner manos a la obra. Este es un tiempo donde Dios ha llenado nuestras manos y la ha llenado con las cosas que necesitamos exactamente para ver la obra de Dios terminada. Y así como Nehemías en 52 días terminó un trabajo que era imposible, tú y yo en este tiempo vamos a ver muchas de las cosas que Dios nos ha permitido empezar, las vamos a ver terminadas solamente por su gracia. Y no vamos a quedar otra cosa que decir solo por la gracia de Dios, solo por la misericordia de Dios. Así es que me gustaría que viéramos aquí con respecto a qué personas ayudaron a Nehemías y qué lugares restauraron. Vamos a ver solamente algunos de ellos en esta serie. Probablemente en alguna otra serie yo trabaje contigo específicamente los restauradores, porque de hecho es una lista muy impresionante de los restauradores y cada uno lo que significa, qué lugar restauró, cómo se aplica. Es riquísimo en principios de vida para nosotros. Pero vamos a estudiar en esta parte de la serie simplemente la puerta que fue restaurada y el principal que la restauró. Vamos a empezar con la puerta de las ovejas. Y dice allí en Nehemías 3, verso 1, dice, entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron las puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananeel. Bien interesante, porque dice que quien restaura la puerta de las ovejas fue el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote de este momento era Eliasib. ¿Sabes que este nombre Eliasib significa Dios restaurará? Bien importante, porque la puerta de las ovejas, especialmente la palabra oveja en el hebreo, es una palabra que significa inicialmente emigrar, que tiene que ver con emigración, con salir, pero también tiene que ver con manada pequeña. Ahora, el contexto, la palabra en griego es mucho más interesante, porque es la palabra probaticos, que viene de la palabra probatón, que significa caminar hacia adelante. Es decir, ovejas es algo o alguien que emigra, pero para avanzar, no para retroceder. Esto es lo que yo puedo ver uniendo el concepto en hebreo y en el griego. Ahora fíjate, cuando hablamos de que quién es la persona a quien Dios utiliza para restaurar la puerta de las ovejas, fue exactamente el sumo sacerdote y no fue cualquiera, sino Eliasib, que significa Dios restaurará. Y de los principios que yo veo aquí es, por ejemplo, hay muchísimas cosas en la Biblia, pero una de las que siempre ha tocado mi corazón desde niña ha sido el Salmo 100. En el Salmo 100, es un salmo corto, sin embargo, David expresa con un corazón, yo pudiera decir con un corazón de niño, pero un corazón apasionado y lleno de conocimiento y de revelación de Dios, expresa esa pasión por su Dios. Y me gusta en el verso 3, dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. El salmista está diciendo, nosotros no somos de cualquier rebaño, nosotros le pertenecemos a nuestro Dios. Y el lugar de las ovejas, esa puerta de las ovejas que tiene que ver justamente porque esa puerta de las ovejas que significa lugar también de reposo.
estaba en un lugar bien interesante en el muro. Estaba justamente cerca del estanque de Betesda. Esto es en la parte este del muro. Y me llama la atención porque originalmente el estanque de Betesda, del cual nosotros leemos en Juan 5, del 2 al 8, la historia bien conocida acerca de aquel hombre que esperaba que el estanque fuese removido, el agua fuese removida por el ángel. Inicialmente ese estanque no era para personas, ese estanque era inicialmente para que las ovejas pudieran tomar agua. Y es allí, la puerta de las ovejas está cerca de ese lugar. Y me llama la atención, quiero que vayas conmigo un momento a Juan 5, 2 al 8, porque no por casualidad ese estanque estaba allí. Y conocemos la historia, nuevamente te digo, y dice que en ese lugar, dice, y en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque el ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Sabes? Que me llama la atención este número, 3 y 8 es 11, ¿no? 3 más 8 son 11, y dice 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo y le dijo, ¿quieres ser sano? Esta pregunta parece tonta, ¿verdad? A un enfermo, ¿quiere ser sano? Y él le respondió, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Betesda, el estanque de Betesda, que te digo que originalmente era el estanque de las ovejas y que estaba cerca de la puerta de las ovejas, él significa casa de bondad. Ahora fíjate que en ese lugar estaba lleno de enfermos. Dice que habían paralíticos, habían ciegos, habían sordos, habían mudos. Y ese lugar estaba lleno de gente esperando que aquella agua fuese movida, que fuese removida por aquel ángel. ¿Sabes tú que en el Nuevo Testamento ángel tiene que ver con pastor? En el Nuevo Testamento lo encontramos especialmente en el libro de Apocalipsis. Y dice que cuando aquella agua era removida por aquel ángel, que también significa mensajero, y agua tiene que ver con palabra. Cuando la palabra de Dios empieza a ser movida en el poder del Espíritu por el hombre, por la mujer de Dios, puede traer revelación para sanidad, puede traer revelación entonces para provisión sea cual sea tu necesidad. Ahora fíjate que Jesús le hace una pregunta a este hombre en ese lugar de bondad, donde de tiempo en tiempo, es decir, en aquel momento oportuno, cuando la puerta de oportunidad se abría, entonces el que descendía al agua, el que tomaba la promesa primero de Dios era sanado. Pero aquel hombre le responde a Jesús, déjame decirte, por cierto, de manera inapropiada. La pregunta era, ¿quieres ser sano? La respuesta tenía que ser o un sí o un no. Sin embargo, él empieza a dar la historia y dice, bueno, lo que pasa es que cuando el agua es removida por el ángel, yo no tengo a nadie que me meta y por eso es que yo no he podido ser sano. Pero Jesús, que conoce los corazones, no esperó ni el sí ni el no, le dijo, mira, tú levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y dice que en el instante aquel hombre fue sanado. El hecho de que Eliasib, Dios restaurará, está levantando, reedificando la puerta de las ovejas, de donde está cerca Betesda, ese lugar de bondad. Yo lo veo como ese lugar, como la iglesia exactamente. Y son Eliasibs espirituales en este tiempo que Dios está buscando para que restauren la iglesia de Jesucristo. Gente que tenga el corazón de Dios para pastorear. En el Salmo 23, uno de los nombres de Dios, Jehová Rojí, Jehová es mi pastor. Y cuando el Señor es mi pastor, nada me faltará. Cuando el Señor es mi pastor, yo sé que voy a llegar a lugares de delicados pastos. Cuando el Señor es el que me pastorea, yo sé que yo voy a ser apacentado en lugares de delicados pastos. Allí voy a tomar agua fresca. Allí voy a ser cuidada.
guardada por la misma mano de Dios. Él es mi pastor y es en esa declaración que yo puedo entonces creer, declarar a las huestes espirituales en los cielos. Puedo decir con toda convicción, mi Dios tiene cuidado de mí, nada me faltará. Ahora, el segundo grupo que edifica es los hijos de Senaa, y ellos edificaron la puerta del pescado. En Nehemías 3, verso 3, dice, los hijos de Senaa edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y con sus cerrojos. Ahora, salimos de la puerta de las ovejas. Vemos que no fue cualquier persona que edificó esta puerta, fue el sumo sacerdote. Dios restaurará. Esta puerta está cerca del estanque de Betesda, casa de bondad, un lugar lleno de gente con necesidad, igual que nuestras congregaciones hoy. Sin embargo, la manifestación de Jehová Rojí, sin embargo, la manifestación de hombres y mujeres con el corazón como Eliasib, Dios está restaurando, Dios está sanando nuestras heridas de ayer. Dios se está manifestando poderosamente y está trayendo sanidad a sus hijos. Pero ahora, una vez que somos sanados, vienen los hijos de Senaa y edifican la puerta del pescado. Senaa significa espinoso y también significa enemigo. Cuando yo vi esta definición, me llamó mucho la atención y dije, ¿cómo puedo aplicar, cómo se puede aplicar esta definición al hecho de que restauran la puerta del pescado? Ahora, estudiando me encontré que la puerta del pescado estaba ubicada hacia el oeste en dirección al mar Mediterráneo. Era por donde entraba el pescado que se traía de Tiro y de Jope. Ahora, pensando en esto, me recordé el acrónimo que la iglesia primitiva utilizó. Si tú puedes recordar el acrónimo que la iglesia primitiva utilizaba para poder identificarse el pececito, viene justamente esa palabra muy interesante, es la palabra Ichthus, que significa Jesucristo, Hijo del Dios Salvador. Y justamente es la palabra Ichthus porque es que viene de la palabra Iesous, que significa Jesús, Christos, luego la C, que es la palabra Cristo, luego Teu, que es Dios, la T, ahí ya vamos con el Icht, luego el Uión, que significa hijo, luego viene la letra S de Soter, que significa Salvador, y entonces nos da el acrónimo Ichthus, que significa Jesucristo, Hijo del Dios Salvador. Ahora me llama la atención porque justamente la iglesia primitiva utiliza este símbolo para identificarse como cristianos. En Lucas 5, capítulo 5, verso 10 dice, asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, escucha esto, no temas porque desde ahora serás pescador de hombres. Ahí la palabra pescador en el griego es la palabra sogreo, que significa tomar vivo y hacer prisionero de guerra, capturar o entrampar. Y aquí es donde me vino revelación de por qué justamente son los hijos de Senaa, que significa pinchar y enemigo, los que restauran la puerta del pescado. Porque esto tiene que ver con el área de evangelización en la iglesia. Tiene que ver con esa puerta que se abre para que la gente que no conoce a Dios pueda entrar y pueda encontrarse con su Señor y Salvador. Y la palabra que en el griego se utiliza, te haré pescador de hombres, tiene que ver con capturar al enemigo, hacerlo prisionero de guerra a través de una trampa. Es la misma palabra que entonces similar a Senaa, que tiene que ver con pinchar, pullar y entonces ser enemigo. Nosotros somos enemigos del mundo si queremos ser amigos de Dios. Y nosotros entendemos que el ministerio evangelístico de la iglesia es un ministerio que tiene que ser restaurado. Y solamente la gente que entiende que es enemiga del mundo, pero amiga de Dios, pero que Dios envió a Jesucristo para que muchos hijos pudieran llegar al Padre, pueden restaurar la puerta del pescado. Ahora fíjate, esto tiene muchísimo más de qué hablar, pero sin embargo, pues mi intención en esta serie es compartir contigo cuáles fueron esas principales puertas que se restauraron. Veamos la tercera puerta que se restauró.
Joiada restaura la puerta vieja. Esta es una puerta sumamente interesante y probablemente la tenga que retomar para el siguiente programa porque estoy muy cerca de terminar. Pero fíjate, en Nehemías 3:6 encontramos que dice que la puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pasea, Mesulán, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Ahora, si tú te pones a ver, en todos dicen que levantaron la puerta, le colocaron cerraduras, le colocaron cerrojos, enmaderaron la puerta. O sea que ellos se encargaron de hacer el trabajo bien hecho. Ahora fíjate esto, Joiada significa conocido de Jehová, o sea, a quien Jehová conoce. Y en algunos de los programas, en varias oportunidades, yo he declarado esta frase: no es suficiente que nosotros digamos conocer a Dios, es importante que el Señor nos conozca. Y siempre pienso en ese pasaje terrible que aparece en el Nuevo Testamento, cuando el Señor dice que muchos en su nombre vendrán, que muchos vendrán y le dirán: pero Señor, ¿cómo es posible si en tu nombre nosotros echamos fuera demonios? En tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello. Y dice que el Señor les va a decir: apártense de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Pero ¿cómo vas a decir que no nos conoces, Señor, si en tu nombre lo hicimos? En el Nuevo Testamento encontramos a aquellos dos hombres que en el nombre de Jesús que predicó Pablo pretendieron sacar los demonios de este otro hombre. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia que los demonios le dijeron: a Jesús conocemos y a Pablo también, pero ¿ustedes quiénes son? Y dice que se abalanzaron sobre ellos en este momento. Así es que Joiada es un nombre importante, porque no es solamente el hecho de que nosotros de oídas conozcamos al Señor, necesitamos que el Señor también nos conozca a nosotros. Y es Joiada el que restaura la puerta vieja, que significa entrar o estar en sueño. Para mi próximo programa voy a retomar este punto, porque es un punto bien importante que se aplica sobre todo en el tiempo que estamos viviendo. El año 2011 es un año donde situaciones terribles han venido y donde el ayín de Dios está recorriendo toda la tierra y está recorriendo nuestras vidas. Y es tiempo de que nosotros nos levantemos del sueño. Es tiempo que nosotros permitamos al Espíritu Santo venir y llevarnos a una nueva vida, que seamos reavivados en la palabra de Dios. Quiero invitarte entonces a mi próximo programa. Quiero también declarar en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo de Dios en este tiempo opera en tu vida. Yo declaro por el poder de la palabra en este día que tú recibes una impartición especial de gloria. Yo proclamo en el nombre de Jesús que tú estás viviendo el mejor tiempo, no importa cuáles sean tus circunstancias, y que Dios va a usar lo que tengas que usar para que los propósitos de Él sean establecidos en tu vida y que tú puedas traer el fruto que tienes que traer en este tiempo. Yo proclamo en el nombre de Jesús que eres restaurado, que eres levantado y que eres reposicionado para la gloria de Dios. Nuevamente, nuestro número de teléfono 713-408-3068. Llámanos, queremos orar por ti, queremos orar contigo, entrar en acuerdo. Y si quieres, entra a nuestra página en Facebook, www.facebook.com/Corey Gómez. Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te espero en mi próximo programa. Que la paz de Dios sea sobre ti.